Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy exploraremos algunas de las desapariciones más misteriosas de la historia. Casos que han dejado perplejos a investigadores y curiosos por igual. Empezamos con Eduardo V de Inglaterra y su hermano Ricardo, el hijo mayor del rey Eduardo IV, y Elizabeth Woodville nació mientras su padre estaba en Holanda. Cuando Eduardo IV regresó a su posición real, nombró a su hijo príncipe de Gales. Pero tras la muerte del rey, estalló una disputa entre los tíos maternos y paternos del niño sobre la legitimidad del matrimonio del rey con Elizabeth. Finalmente, Eduardo V y su hermano Ricardo, duque de York, fueron encerrados en la Torre de Londres y nunca más se les volvió a ver. Se dice que fueron asesinados y que los esqueletos encontrados en la torre en 1647 eran de ellos. Su destino sigue siendo un enigma. Otro caso es el de Virginia Dare y la colonia perdida, nacida el 18 de agosto de 1587 en la colonia de la isla de Roanoke, actual Carolina del Norte. Virginia Dare fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. 9 días después de su nacimiento, el abuelo de Virginia, el gobernador John White, abandonó la colonia para conseguir suministros en Inglaterra. White regresó a la isla 3 años después para descubrir que todos los colonos habían desaparecido. Fue incapaz de encontrar nada que indicara dónde habían ido los más de 100 hombres, mujeres y niños, o qué podría haberle sucedido. El único rastro encontrado fue la palabra Croatoan, grabada en un poste y CRO en un árbol. Croatoan era el nombre de la tribu nativa americana que vivía en Roanoke, así como el nombre de la actual isla Hatteras. Aunque surgieron varias teorías, no existe una explicación plausible hoy en día sobre la misteriosa desaparición de los colonos. Otro caso misterioso fue el de Jimmy Hoffa, descrito por su círculo cercano como una persona astuta, inteligente y sensata. Jimmy trabajó como organizador sindical hasta 1958, cuando ascendió de rango y se convirtió en presidente de los Teamsters, el sindicato laboral más grande de los Estados Unidos. En el país, era ampliamente conocido que muchos de los tratos a los que habían llegado los Teamsters fueron realizados a base de extorsiones y abusos. Por ello, fue víctima de la persecución de las autoridades federales, a las que logró evadir hasta 1964. Fue entonces cuando fue enviado a prisión por una serie de delitos, entre los que se encontraba la manipulación de un jurado. Fue puesto en libertad en 1971 con la condición de que se mantuviera alejado de las actividades sindicales. El 30 de julio de 1975, Hoffa fue a un restaurante en los suburbios de Detroit para lo que se cree que fue una reunión con funcionarios del sindicato Teamster. Nunca más se le volvió a ver y fue declarado, presuntamente muerto, en 1982. Es una de las desapariciones más misteriosas del siglo XX. Continuamos con el caso de Wallace de Fard, fundador de la Nación del Islam, NOI. Pasó de ser un vendedor ambulante de seda en las calles de Detroit a convertirse en predicador y salvador del pueblo afroamericano. Tuvo un periodo breve pero influyente como el líder de la NOI en Detroit desde 1930 hasta 1934, con una serie de enfrentamientos con la ley durante ese tiempo. Existe muy poca información biográfica documentada sobre él, aunque circulan varias historias sobre sus orígenes. Afirmó haber nacido en la Meca, aunque los hallazgos del FBI sugieren que nació en Nueva Zelanda y llevó la vida de un delincuente menor una vez que llegó a los Estados Unidos. A menudo se lo conoce como el profeta y los seguidores de la Nación del Islam lo consideran la encarnación de Alá. Desapareció en 1934. Ahora nos sumergimos en la historia de Amelia Earhart y Fred Noonan. En la década de 1920, las hazañas aéreas y la defensa de los derechos de la mujer habían convertido a la exestudiante de medicina Amelia en una celebridad internacional. El 21 de mayo de 1937, Amelia, de 39 años, y su copiloto Fred Noonan, despegaron de California en un Lockheed Electra 10 para dar la vuelta al mundo. El 2 de julio partieron de Lae, Nueva Guinea, hacia la isla Howland. Ni la pareja ni su avión fueron vistos nunca más. La teoría comúnmente extendida es que su avión tuvo dificultades y se estrelló en el Océano Pacífico. Muchos expertos y aficionados han intentado resolver la extraña desaparición a lo largo de los años, pero el misterio sigue sin explicación hasta el día de hoy. Ahora volvemos a tierra firme con el caso del faro de las Islas Flannan. El 26 de diciembre de 1900, el buque auxiliar del faro Hesperus se acercó a la isla de Eilean Mor, la mayor de las Islas Flannan, frente a la costa oeste de Escocia,
para investigar un problema con el faro de la isla. Al acercarse a la isla, el faro no respondía a las llamadas y señales del barco. El cuidado de relevo Joseph Moore se acercó en un bote, solo, para investigar. No había señales de ninguno de los 3 fareros en el faro o en la isla. Desde el principio hubo especulaciones sobre lo que podía haber sucedido. Algunos creían que los hombres, que sufrían de fiebre de cabina, se enfrentaron entre sí y lucharon en una pelea fatal en el alto de un acantilado. Aunque la investigación inicial concluyó que los hombres habían estado trabajando en algo cerca del borde del acantilado durante una fuerte tormenta, y que una ola gigante había arrastrado a los desafortunados compañeros mar adentro. Otro de los casos más conocidos es el del vuelo 370 de Malaysia Airlines, en lo que quizás sea el misterio de aviación más desconcertante y trágico de todos los tiempos. Más de 200 personas a bordo del vuelo 370 de Malaysia Airlines parecieron desvanecerse en el aire el 8 de marzo de 2014. Sin embargo, la búsqueda por mar y aire, que involucró a varios países y que abarcó al menos 3 años, no dio sus frutos. El avión y los restos de los 239 pasajeros siguen desaparecidos. Tampoco está claro qué causó que el avión comercial se desviara repentinamente de su curso. Por último, nos centraremos en el caso de El Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, la tripulación del barco canadiense Dei Gratia notó algo muy extraño al encontrarse con un barco estadounidense en medio del Océano Atlántico. No había tripulación alguna. Al registrar el barco, se encontraron con que ninguno de los 10 pasajeros estaba a bordo. Sin embargo, la carga estaba completa y la mayoría de las posesiones personales de los pasajeros aún estaban presentes. Si bien no había señales de violencia, el bote salvavidas del barco no estaba, faltaba una de las velas y la entrada más reciente del registro tenía fecha del 25 de noviembre. A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre el misterio, se desconoce qué sucedió realmente con los 10 pasajeros del Mary Celeste. Estas historias nos recuerdan que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. ¿Conoces alguna otra desaparición misteriosa? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este misterioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.